Hola y bienvenidos al Seminario de Programación Orientado a Objetos PO. En esta tarde abordaremos el tema del Lenguaje Unificado de Modelado LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language. El tema estará a cargo de los ingenieros Gustavo Pedraza, Israel Oñate, Mario Geneco, Danetti Peralta. UML, Lenguaje Unificado de Modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Está respaldado por el OMG, Object Management Group. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un plano en el sistema, o sea, un modelo, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguaje de programación, esquema de base de datos y componentes reutilizables. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las entidades representadas. Tipos de diagramas. En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestran en la siguiente figura. Diagrama, diagrama de estructura, diagrama de comportamiento. Diagrama de clase, diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de estructura compuesta, diagrama de despliegue, diagrama de paquetes. El diagrama de actividades, diagrama de caso de uso, diagrama de máquina de estado, diagrama de iteración, diagrama de secuencia, diagrama global de interacción, diagrama de comunicación, diagrama de tiempos. Diagramas de estructura. Los diagramas de estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema de modelado. Estos son diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de estructura compuesta UML 2.0, diagrama de despliegue y diagrama de paquetes. Diagramas de comportamiento. Los diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema de modelado. Los diagramas de comportamiento se dividen en tres: diagramas de actividades, diagramas de caso de uso y diagrama de estado. Diagramas de iteración. Los diagramas de iteración son un subtipo de diagramas de comportamiento que enfatizan sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema de modelado. Estos diagramas se componen en diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, que es una versión simplificada del diagrama de colaboración UML 1.x, diagrama de tiempos UML 2.0 y por último, diagrama global de interacciones o diagrama de vista de interacción UML 2.0. Ahora miraremos la historia del lenguaje unificado de modelado antes de UML 1.x. Después de que la Rational Software Corporation contratara a James Rumbaugh de General Electric Company en 1994, la compañía se convirtió en la fuente de los dos esquemas de modelado orientado a objetos más populares de la época: el OMT, Object Modeling Technique, de Rumbaugh, que era mejor para el análisis orientado a objetos, y el método Bush de Gravit Bush, que era mejor para el diseño orientado a objetos. Poco después se les unió Ivar Jacobson, el creador del método de ingeniería de software orientado a objetos. Jacobson se unió a Rational en 1995, después de que su compañía Objectory AB fuera comprada por Rational. Los tres metodologistas eran conocidos como los tres amigos, porque se sabía de sus constantes argumentos sobre las tácticas metodológicas. UML 1.x.
Como notación de modelado, la influencia de la OMT domina UML. Por ejemplo, el uso de rectángulos para clases y objetos. Aunque se quitó la notación de nubes de Butch, sí se adoptó la capacidad de Butch para especificar detalles de diseño en los niveles inferiores. La notación de casos de uso del Objectory y la notación de componentes de Butch fueron integrados al resto de la notación. Pero la integración semántica era relativamente débil en UML 1.1 y no se arregló realmente hasta la revisión mayor de UML 2.0. Como muchos conceptos, otros métodos de la programación orientada a objetos fueron integrados superficialmente en UML, con el propósito de hacerlo compatible con todos los métodos de la programación orientada a objetos. Además, el grupo tomó en cuenta muchos otros métodos de la época, como el objetivo de asegurar amplia cobertura en el dominio de los sistemas en tiempo real. Como resultado, UML es útil en una variedad de problemas de ingeniería, desde procesos sencillos y aplicaciones de un solo usuario a sistemas concurrentes y distribuidos. Como ejemplo, hablaremos de los casos de uso. En el lenguaje de modelado unificado, un diagrama de casos de uso es una especie de diagrama de comportamiento. El lenguaje de modelado unificado define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo de casos de uso. UML no define estándares para que el formato escrito describa los casos de uso. Y así, mucha gente no entiende que esta notación gráfica define la naturaleza de un caso de uso. Sin embargo, una notación gráfica puede solo dar una vista general simple de un caso de uso o un conjunto de casos de uso. Los diagramas de casos de uso son a menudo confundidos con los casos de uso. Mientras los dos conceptos están relacionados, los casos de uso son mucho más detallados que los diagramas de caso de uso. En el siguiente recuadro veremos todo lo que se utiliza para representar los casos de uso, o más bien los diagramas de caso de uso. Tenemos actores, asociación de comunicación, extensión, inclusión, generalización, límites de un sistema y casos de uso. Para comprender aún mejor lo anterior dicho, hablaremos de los diagramas de caso de uso UML. El estándar del lenguaje de modelado unificado de OMG define una notación gráfica para realizar diagramas de caso de uso, pero no el formato para describir casos de uso. Mucha gente sufre la equivocación pensando que un caso de uso es una notación gráfica. Mientras que la notación gráfica y las extensiones son importantes, ellos forman parte de la documentación de un caso de uso. Quiere decir que son un propósito para que el actor pueda usar el sistema. Para comprender todo esto, hay que tener en cuenta dos parámetros. El primero es la descripción escrita del comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o un requisito de negocio. Esta descripción se enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades externas, tales como usuarios humanos u otros sistemas. El segundo parámetro es la posición o contexto del caso de uso entre otros casos de uso. Dado que es un mecanismo de organización, un conjunto de casos de usos coherentes, consistentes, promueve una imagen fácil de comportamiento del sistema, un entendimiento común entre el cliente propietario y usuario, y además de eso está el equipo de desarrollo. Pero esta práctica es común para crear especificaciones suplementarias, para capturar detalles de requisitos que caen fuera del ámbito de la descripción de los casos de uso. Ejemplos de esos temas incluyen rendimientos, temas de escalabilidad o gestión y cumplimiento de estándares. El siguiente diagrama describe la funcionalidad de un sistema restaurante muy simple. Los casos de uso están representados por elipses y los actores están representados por las gráficas de muñequitos. Por ejemplo, los casos de uso se muestran como parte del sistema que está siendo modelado.
como los que están encerrados en el recuadro, mientras que los actores no. La interacción entre actores no se ve en el diagrama de casos de uso. Y esta iteración es esencial para una descripción coherente del comportamiento deseado. Quizás los límites del sistema o del caso de uso deban ser reexaminados. Alternativamente, la interacción entre actores puede ser parte de suposiciones usadas en el caso de uso. Sin embargo, los actores son una especie de rol, un usuario humano u otra entidad externa, que puede jugar varios papeles o roles. Así, el chef y el cajero podrían ser realmente la misma persona. Esperamos que esta presentación haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias.